Hola a todos, soy Juan Carlos y bienvenidos una vez más a Hablamos de Básquet, un podcast en el que hablamos principalmente de la NBA. Y bueno, esta semana, como ya probablemente sabréis la mayoría, pues ha sido la última semana del mercado, ha sido el trade deadline. Y bueno, hay que hablar, como toca, de todos los movimientos de esta última semana. Además, tendremos que repasar todos los quintetos, que han habido muchísimos cambios en la NBA. Han habido tantos cambios que la gente dice que este ha sido probablemente uno de los mejores trade deadlines de la historia y que puede llegar a ser casi seguro el mejor de este siglo, del siglo XXI, y por lo tanto habrá que mirarlo. Además, también se saben los participantes del concurso de triples y habilidades y los equipos los equipos de All-Star, y por lo tanto habrá que hablar también de eso. Pero bueno, como siempre, antes de empezar, os invito a darle me gusta, suscribiros y seguirme tanto en Twitter como en iVoox como en YouTube. Ya para empezar, empezaremos con los Atlanta Hawks. Hay que decir que el quinteto es un quinteto conformado por Trae Young, Dyson Daniels, Zachariah Risacher, Onyeka Okongwu, que está porque está lesionado Jalen Johnson hasta final de temporada, y Clint Capela. Los movimientos que han hecho, pues a los Hawks ha llegado Georges Niang, Caris LeVert y 3 segundas rondas, en un traspaso pues con los Cavaliers que han tenido que soltar a DeAndre Hunter, que ha llegado a la franquicia de Cleveland. Es un gran traspaso para los Cavaliers. Luego ya hablaremos más de la parte de los Cavaliers cuando lleguemos al equipo de Cleveland. Pero por parte de los Hawks reciben a un gran tirador como es Georges Niang y a otra gran pieza de rotación como es Caris LeVert. Es un traspaso que casi seguro ganan los Cavaliers, que se consiguen al alero titular de estos Atlanta Hawks, que por eso ahora Risacher cobrará más importancia en el equipo. Y bueno, aunque reciben, hay que decir, dos piezas de rotación bastante buenas. El segundo traspaso es uno con los Ángeles Clippers, en el que han tenido que soltar a Bogdan Bogdanovic, pero han llegado Terrence Mann, Bones Hyland y 3 segundas rondas. Este traspaso también parece que salen perdiendo, porque Bogdan Bogdanovic es básicamente uno de sus mejores jugadores, bueno, probablemente su mejor tirador, junto a Trae Young, y bueno, un gran jugador de rol. También reciben a dos jugadores que pueden ser piezas claves en este equipo, como son Terrence Mann y Bones Hyland, pero no llegan al suficiente rendimiento que podría tener Bogdan Bogdanovic. Y el último traspaso de los Atlanta Hawks es uno con los Rockets, en el que los Hawks han recibido una segunda ronda y los Rockets han recibido a Cody Zeller. El interior que vino del traspaso de DeJounte Murray viene de los Pelicans, Atlanta llegó de los Pelicans, y bueno, pues es un movimiento que beneficia a los Rockets, que se hacen con un ya veterano Cody Zeller, pero bueno, los Hawks se ve que querían soltarlo. Por último, hay que decir, no es un traspaso, pero han cortado a David Roddy. El siguiente equipo son los Boston Celtics. Unos Boston Celtics que vienen de ser campeones y que tienen un quinteto, bueno, que casi todos nos conocemos ya de memoria, que es Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum y Kristaps Porzingis. De este quinteto que me he dicho les hizo ser campeones la temporada pasada, y bueno, este año no han hecho muchos movimientos. Han hecho solo un fichaje en agentes libres y un traspaso. El fichaje es de Torrey Craig, que llega como agente libre de los Bulls, y que tuvieron que soltarlo haciendo el traspaso de De'Aaron Fox y Zach LaVine, pero de eso ya hablaremos más adelante cuando toque. Y bueno, a los Celtics, el traspaso que han hecho es con los Rockets, en los que a los Celtics no ha llegado absolutamente nada, y a los Rockets ha llegado Jaden Springer y un pick de segunda ronda. Esto, la mayoría de equipos, bueno, se ve que hay un par de equipos que lo hacen también más adelante, que ya lo veremos, pero pues lo hacen básicamente para soltar a Jaden Springer y soltarlo sin tener que cortarlo. Si lo cortas o le haces un buyout, sí o sí tienes que pagarle todo el contrato. Y bueno, con esto, aunque suelte una segunda ronda, evitan pagarle el sueldo, y además los Rockets se benefician porque consiguen a un jugador y una segunda ronda a cambio de nada. El siguiente equipo son los Brooklyn Nets, que tienen un quinteto conformado ahora mismo de D'Angelo Russell, Cam Thomas, Cameron Johnson, Noah Clowney y Nick Claxton. Está Noah Clowney en vez de Bojan Bogdanovic, que está lesionado. Y bueno, el principal cambio aquí del principio de temporada es D'Angelo Russell, pero de esto ya hablamos en un vídeo, hablando también de su traspaso a cambio de Dorian Finney-Smith y Shake Milton. Durante estas últimas semanas, desde el traspaso de D'Angelo Russell, los Brooklyn Nets no se han movido y no han hecho ningún traspaso ni han fichado ningún jugador. El único cambio drástico que ha habido es que Ben Simmons ha sido cortado
Y ahora está gente libre, hay interés por parte de los Cavaliers y de los Warriors o Mavericks, no me acuerdo ahora mismo quién era, pero bueno. El siguiente equipo del que tenemos que hablar es de los Charlotte Hornets, estos sí que han hecho un par más de movimientos que los equipos que hemos visto hasta ahora. El quinteto cambia bastante, hay dos posiciones que cambian. Están LaMelo Ball, Dalton Nets, que viene de los Lakers, Brandon Miller, Miles Bridges y Jusuf Nurkic, que viene de los Suns. Han hecho dos traspasos y un fichaje. El fichaje, lo voy a decir rápido, es Elfrid Payton, que lo han fichado con un contrato de 10 días, que estaba en la G League de los New Orleans Pelicans. Y bueno, han hecho dos traspasos, que el primero es entre los Hornets y los Lakers, en el que han tenido que soltar a Mark Williams, su pívot titular de 23 años, y aunque han recibido a Cam Reddish, Dalton Nets y una primera ronda. Dalton Nets, que durante la primera parte de la temporada era el favorito para llevarse el Rookie del Año, junto a Jared McCain, aunque ambos se lesionaron. Y bueno, pues es un jugador muy joven, es un rookie, que ahora mismo será probablemente su escoltalero titular. Y bueno, también reciben a Cam Reddish, que será una gran pieza de rotación importante. Además de una primera ronda, aunque es dolorosa la salida de Mark Williams. El otro traspaso es con los Suns, en el que a los Hornets ha llegado Jusuf Nurkic y una primera ronda. A los Suns ha llegado Vasilije Micic, Cody Martin y una segunda ronda. Hay que decir que ese traspaso tiene truco, porque normalmente un traspaso así no se haría, porque les están, entre comillas, estafando. Los Hornets a los Suns reciben a Nurkic y una primera ronda, pero Jusuf Nurkic se ve que tenía algún tipo de problema con el entrenador y pues por eso lo querían soltar como fuese. Y bueno, tuvieron esta propuesta de los Hornets y la aceptaron. Aunque de esto ya digo que lo hablaré más tarde con los Pelicans, con los Suns, que han hecho un mal mercado. El siguiente equipo del que voy a hablar es de los Chicago Bulls, que aquí entra el primer traspaso gordo que hemos visto hasta ahora. El quinteto, hay que decir, que está conformado por Josh Giddey, Lonzo Ball, Kobe White, Patrick Williams y Nikola Vucevic. Y sí, te habrás dado cuenta que ningún jugador es nuevo, pero sí que han perdido a su estrella, han perdido a Zach LaVine. En un traspaso en el que Zach LaVine se ha ido a los Kings junto a Sissoko, 3 primeras rondas y 3 segundas rondas. A los San Antonio Spurs, ha llegado De'Aaron Fox y Jordan McLaughlin. Y a los Bulls ha llegado Zach Collins, Trey Jones, Kevin Huerter y su propio pick de 2025. Ya hablaré más tarde de cómo lo han hecho Spurs y los Kings en ese traspaso, pero principalmente ahora me voy a enfocar en los Bulls, que es el equipo del que estaba hablando. Pues bueno, han traspasado a su estrella y han conseguido su propio pick del draft, además de 3 jugadores que pueden llegar a ser importantes en la rotación. ¿Qué pasa? Que al conseguir su propio pick del draft, para la temporada que viene, para este draft, el de Cooper Flagg, Dylan Harper y de Isaiah Bailey, pero esto ya hablaremos más adelante en un futuro vídeo hablando del próximo draft, pues bueno, reciben un pick que puede tener mucho valor, ya que el equipo, la plantilla como tal, no es una locura, no es una gran plantilla, y además han vendido a su estrella, que era una de las únicas cosas que podía llegar a hacer que los Bulls no acabaran tan mal. Se podía llegar a esperar que estuvieran en play-in a principio de temporada, pero con ese equipo parece que no van a intentar pelear por play-in y que van a directamente pelear por el pick número 1. Además, para poder hacer ese traspaso han tenido que cortar a Torrey Craig, que ha fichado por los Celtics, y a Chris Duarte, que son dos bajas que pueden llegar a ser no muy sensibles, pero que pueden pueden afectar bastante a la plantilla, ya que son dos jugadores bastante importantes. El siguiente equipo del que voy a hablar es el equipo con mejor récord de la NBA actualmente, que son los Cleveland Cavaliers, que bueno, pues tienen un quinteto conformado por Darius Garland, Donovan Mitchell, DeAndre Hunter, Evan Mobley y Jarrett Allen. El quinteto es el mismo, lo conocemos casi todos, excepto la posición de alero, que mejoran drásticamente. Tenían a Isaac Okoro, tenían también a Max Strus, tenían a Georges Niang, a Caris LeVert, que son todos jugadores muy buenos para una gran rotación, pero que faltaba ese salto de calidad que han conseguido ahora con DeAndre Hunter, que viene de los Atlanta Hawks, en un traspaso que, bueno, ya lo he dicho antes, pero lo voy a repetir, en el que han tenido que soltar a Georges Niang y Caris LeVert y 3 segundas rondas, y ha llegado DeAndre Hunter. También hay que decir que los Cavs están interesados en hacerse con Ben Simmons, que es agente libre, que lo han cortado los Brooklyn Nets, como ya he dicho antes. Y bueno, este traspaso es muy, muy, muy bueno para los Cavs. Dan ese salto de calidad que pueden necesitar si quisieran llegar, si van a pelear por el campeonato, por pelearlo por todo, con esa posición de alero que era su mayor debilidad. Además, no sueltan ninguna de sus piezas claves, que bueno,
son Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley y Jared Allen principalmente, y se quedan con un gran fondo de armario sin haber traspasado a muchas cosas, además de que pueden llegar a hacerse con Ben Simmons siendo agente libre. Ahora toca hablar de uno de los equipos que más importantes en este traspaso, probablemente junto a los Lakers el más importante, que son los Dallas Mavericks, su quinteto ahora se queda con Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis y Daniel Gafford. La sorpresa que nadie se esperaba, no está Luka Doncic y sí que está Anthony Davis. Pero bueno, eso fue en un traspaso en el que a los Dallas Mavericks llegó Anthony Davis junto a Max Christie en una primera ronda de 2029, a los Lakers llegó Luka Doncic junto a Maxi Kleber y Markieff Morris, y a los Utah Jazz llegó Jalen Hood-Schifino y 2 segundas rondas. Aquí hay mucha gente que está ya adivinando que y prediciendo que hay cosas por detrás. La gente ya dice que de aquí a 3, 4, 5 años se sabrá más de este traspaso, debido a que no se entiende por qué los Dallas Mavericks harían este traspaso traspasando pues a su estrella, que es Luka Doncic. A cambio de, un traspaso que no parece nada del otro mundo. Y la principal pregunta es ¿por qué narices no los Dallas Mavericks y Nico Harrison no pusieran a Luka Doncic en el mercado para recibir mejores ofertas? Nico Harrison, hay que decir que es el general manager de los Dallas Mavericks, el que decide todo esto. Y el tema es que a lo mejor, si pusieran a Doncic en el mercado, aparte que pueden recibir grandísimas ofertas por mejores jugadores que a lo mejor Anthony Davis, sin estar diciendo que Davis es un mal jugador, eso no lo estoy diciendo, podrían haber recibido grandes ofertas de algunos equipos ofreciendo a jugadorazos incluso mejores. También hay que decir que aunque Nico Harrison diga lo contrario, se rumorea, y es casi seguro, que los Mavericks ofrecieron a Doncic a un equipo más, aparte de los Lakers, y los rumores dicen que ese equipo son los Milwaukee Bucks y que los Mavericks estaban interesados en Giannis Antetokounmpo, en el jugador griego. Y bueno, sobre este traspaso decir también, han habido bastantes protestas de los fans de los Mavericks. En las afueras del pabellón de los Dallas Mavericks hay ataúdes con el logo de los Mavericks, diciendo que pues ya los Mavericks como que se han muerto. Hay que decir también como dato que las redes sociales de Instagram de los Dallas Mavericks bajó de 700.000 seguidores en el momento del traspaso. Y bueno, que es un traspaso que puede ser el traspaso probablemente del siglo, el traspaso de la década, eso está seguro. Muchos dicen que podría llegar a tener un rol importantísimo en ya la historia del baloncesto. Y bueno, también hay que decir que Nico Harrison ha sido amenazado de muerte por hacer ese traspaso, y ya han tenido han contratado aún más seguridad tanto para el pabellón como para él, como para su familia y casa. Ha habido un último movimiento de los Dallas Mavericks, un poco menor, pero sigue siendo un movimiento importante, en el que a los Mavs ha llegado el ala pivot Caleb Martin y una segunda ronda provenientes de Philadelphia 76ers, y a los 76ers han llegado Quentin Grimes y una segunda ronda. Un traspaso para reforzar las posiciones de alero y ala pivot por parte de los Dallas Mavericks, soltando un exterior que la verdad es que tienen bastantes, con Max Christie y con Spencer Dinwiddie y Quentin Grimes. Es un perfil parecido al de Max Christie y por eso puede ser que le hayan movido. Siguiente equipo de que hay que hablar son los Denver Nuggets, que no han hecho ningún movimiento en este mercado. Su quinteto está conformado por Jamal Murray, Christian Braun, Russell Westbrook, Michael Porter Jr., Aaron Gordon y Nikola Jokic. Y bueno, no han hecho ningún movimiento, pero se sabe que intentaron mover a Dario Saric y a Zeke Naji por otros jugadores de las mismas posiciones y características, pero ya por intentar mover un poco lo que sería el banquillo. También se sabe que en las últimas horas recibieron ofertas por Michael Porter Jr., pero que ellos negaron su salida y que dijeron que no iba a salir. El siguiente equipo del que hay que hablar son los Detroit Pistons, que han hecho bastantes movimientos, aunque su quinteto no cambia en absolutamente nada. Los Pistons, el quinteto es Cade Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson, Tobias Harris y Jalen Duren. Y bueno, han hecho 3 traspasos. En el primero, con los Philadelphia 76ers, ha llegado KG Martin, que no sigue en el equipo actualmente, y 2 picks de segunda ronda. ¿A cambio de qué? Pues nada, lo mismo que han hecho los Celtics con los Rockets, no llegan nada a los Philadelphia 76ers. El siguiente traspaso es uno en el que Miami Heat ha llegado a PJ Tucker, a los Pistons Lindy Waters segundos y Josh Richardson, y a los Jazz de Dennis Schroeder. Te preguntarás qué hace Dennis Schroeder en los Jazz y en los Pistons y en los Heat.
tenían a Dennis Schroeder, pues eso tiene que ver con el próximo equipo del que hablaremos. Y su último traspaso es uno en el que Dennis Schroeder llega a los Detroit Pistons a cambio de Josh Richardson, quien había llegado en el traspaso que acabo de mencionar, y KG Martin, que había llegado en el primer traspaso, además de un pick de segunda ronda. Pues todo eso por Dennis Schroeder, un gran mercado. A mí me gusta mucho como jugador para la rotación, un jugador más veterano. Que bueno, hay que mencionar también a los Golden State Warriors, que es de donde sale Dennis Schroeder en primer lugar, y que por eso llegó a los Miami Heat. Por eso se solucionó por fin el culebrón de Jimmy Butler. El quinteto de los Warriors se conforma por Stephen Curry, Buddy Hield, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga y Draymond Green. El cambio más drástico es quitar a Andrew Wiggins y meter a Jimmy Butler, una mejora bastante considerable. En el que a los Warriors llegó Jimmy Butler en ese traspaso. A los Miami Heat llegó Andrew Wiggins junto a Kyle Anderson, Dennis Schroeder y un pick de primera ronda. Y ya está. Además, ya le han extendido el contrato a Jimmy Butler por 2 años más, cobrando 121 millones. El traspaso para mí lo ganan los Warriors. Se quitan de encima, entre comillas, a un pick de primera ronda, a Kyle Anderson, que ya es bastante veterano, Andrew Wiggins, que no ha llegado a su mejor nivel, que ya tuvo hace un par de temporadas, y a Dennis Schroeder, que este sí, que es más importante. Bueno, a ver, Andrew Wiggins también es muy importante, es su alero titular. Y bueno, además de este traspaso, los Warriors han firmado a Quentin Post con un contrato NBA, que ya tenía un contrato con los Warriors, pero era un contrato two-way, y pues ahora lo tienen con contrato NBA por 2 temporadas. El siguiente equipo del que hay que hablar son los Houston Rockets, que tienen a Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. y Alperen Sengun conformando el quinteto titular, que es el mismo que al principio de temporada. Han hecho 2 traspasos en los que realmente no han tenido que soltar casi nada. El primero es uno con los Celtics, del que ya hemos hablado, en el que ha llegado Jaden Springer y una segunda ronda a cambio de nada. Y el siguiente es con los Hawks, del que también hemos hablado, en el que ha llegado Cody Zeller y pues han tenido que dar una segunda ronda. Así que su global de este mercado de traspasos es que han recibido a Jaden Springer, Cody Zeller y una segunda ronda a cambio de una segunda ronda. Gran mercado para ellos, mejorando el banquillo que tienen, aunque darle más profundidad. No serán piezas muy importantes, pero le dan profundidad a su banquillo. El siguiente equipo del que hay que hablar ha hecho algo parecido, pues los Indiana Pacers solo han hecho un traspaso en el que a los Raptors ha llegado James Wiseman y a los Pacers ha llegado absolutamente nada. El quinteto, por lo tanto, es el mismo porque James Wiseman no era tan importante, conformado por Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Benedict Mathurin, Pascal Siakam y Miles Turner. El siguiente traspaso ya es un equipo que se ha movido más, han hecho específicamente 3 traspasos y son los Los Ángeles Clippers. El quinteto es el mismo que al principio de temporada, conformado por James Harden, Norman Powell, Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr. e Ivica Zubac. Aún así, el banquillo se mueve bastante con estos traspasos. El primero es que a Clippers ha llegado Drew Evans y Patty Mills, y a los Utah Jazz ha llegado PJ Tucker, Mo Bamba y una segunda ronda, además de Cash. Por hablar un segundo de Utah, pues ya han cortado a Mo Bamba, que ahora será un jugador bastante interesante para el mercado de agentes libres, y PJ Tucker tampoco está en el equipo. Los 2 jugadores que han llegado a los Clippers, Drew Evans y Patty Mills, pueden tener un buen rol de, pues eso, tener un banquillo más profundo. Patty Mills ya jugó con Kawhi Leonard en los San Antonio Spurs en su día, campeones, y Drew Evans pues ahora viene esa de los Utah Jazz teniendo buenas temporadas para ser una pieza importante en la rotación. El siguiente traspaso es uno de profundidad de banquillo total. Ninguno va a tener un rol muy importante en sus equipos, pero bueno, es que a Clippers ha llegado MarJon Beauchamp y a los Bucks ha llegado Kevin Porter Jr. El tercer traspaso probablemente sea el más importante, es con los Hawks, de que ya hablaba antes, y a los Hawks ha llegado Bones Highland y Terrence Mann, y a los Clippers ha llegado Bogdan Bogdanovic y 3 picks de segunda ronda. Un Bogdan Bogdanovic que tendrá un rol importantísimo en la rotación desde ya. Y bueno, es un jugador que les aporta muchísimo tiro. Y bueno, un jugador para la rotación y para poder llegar a pelear más en los playoffs. El siguiente equipo probablemente sea el mayor ganador en este mercado de traspasos, y son los Los Ángeles Lakers, que se han hecho con Luka Doncic y Mark Williams. Hay que decir que el quinteto se queda con Luka Doncic, Austin Reeves, Rui Hachimura, LeBron James y Mark
Williams. Han tenido que deshacerse de bastantes jugadores importantes para poder conseguir a Luka Doncic, pero bueno. El principal traspaso ha sido con los Mavericks, en el que a los Dallas Mavericks ha llegado Anthony Davis, Max Christie y una primera ronda de 2029. A los Lakers ha llegado Luka Doncic, Maxi Kleber y Markieff Morris. Y a los Utah Jazz ha llegado Jalen Hood-Schifino y 2 segundas rondas. Hay que decir, pues ya este traspaso por parte de los Lakers, tras soltar a Anthony Davis, ya estaban buscando como locos un pivot para hacer del pivot titular del equipo. Se rumoreaba muchos jugadores, no solo Mark Williams, se rumoreaba de Andre Ayton, se rumoreaba Walker Kessler, se rumoreaba Jalen Duren, se rumoreaba Nurkic, se rumoreaba, bueno, muchos más, entre ellos Vucevic, el que más. Y bueno, Mark Williams no era uno de los que más se rumoreaban, también se rumoreaba, por ejemplo, Jakob Poeltl, pero acabó siendo, y yo creo que para mí es uno de los mejores, tiene 23 añitos, además es joven, y pues llega en un traspaso con los Hornets, en el que dan a Dalton Edge, Cam Reddish y una primera ronda. También hay que decir que han fichado a Jordan Woodwin con un contrato two-way. Y bueno, ya para hablar del tema Doncic, probablemente el traspaso tú lo ves y dices, ¿por qué narices han aceptado eso los Mavericks? Pero bueno, igualmente se llevan a Luka Doncic bastante, entre comillas, barato. Y además reciben también a Maxi Kleber y a Markieff Morris, un Markieff Morris que vuelve, que ya fue campeón en el año de la burbuja con los Lakers. Y bueno, reciben a Maxi Kleber, que puede tener mucha importancia en la rotación interior. También mencionar, antes de pasar al siguiente equipo, que han fichado a Jordan Goodwin con un contrato two-way. El siguiente equipo son los Memphis Grizzlies, que tienen el quinteto exactamente igual, con Ja Morant, Desmond Bane, Jalen Wells, Jaren Jackson Jr. y Zach Edey. Aunque en este caso sí que han traspasado más piezas de banquillo. Ha sido en un traspaso a 3 bandas, con los Wizards y los Kings, en el que a los Kings ha llegado Jake LaRavia, a los Wizards ha llegado Marcus Smart, procedente de los Memphis Grizzlies, Alex Len, Colby Jones y un pick de primera ronda, y a los Grizzlies ha llegado Johnny Davis, Marvin Bagley tercero y una segunda ronda. Ya solamente por haber soltado a Marcus Smart me parece que pierden en este traspaso, porque Marvin Bagley y Johnny Davis no son jugadores que puedan llegar a tener tanta importancia en estos Grizzlies, aunque sí que creo que van a tener un buen rol de pues jugadores secundarios que tengan minutos y que sean importantes en la franquicia de Memphis. El siguiente equipo son los Miami Heat, que bueno, solo han hecho un movimiento, han hecho más de un movimiento. El principal es el que todos conocemos de Jimmy Butler, y bueno, el quinteto se les queda en Tyler Hero, Duncan Robinson, Andrew Wiggins, Mama de Bayo y Kelly Well. Con los Warriors el único cambio que había era meter a Jimmy Butler por Andrew Wiggins, y aquí es al revés, metes a Andrew Wiggins por Jimmy Butler. El primer traspaso y el principal es el con los Warriors, en el que Jimmy Butler se hizo jugador de Golden State, y a Miami Heat llegó Andrew Wiggins, Kyle Anderson, Dennis Schroeder y un pick de primera ronda. También decir que de ese traspaso Dennis Schroeder ya no es jugador de Miami Heat, ni PJ Tucker. También, bueno, PJ Tucker, perdón, no está en este traspaso, pero bueno, ahora lo digo. El siguiente traspaso es que a los Heat llegó PJ Tucker, a los Pistons llegó Landy Waters segundos y Josh Richardson, y a Jazz Dennis Schroeder. El último traspaso fue con los Heat, que llegó Davion Mitchell a Miami, fue con los Raptors, y en el que Davion Mitchell llegó a Miami, y a Toronto llegó PJ Tucker una segunda ronda para ser parte del equipo de Canadá. Traspaso de Jimmy Butler, decirlo rápido, dentro de lo que cabe, por el valor que tenía, no podían haber sacado probablemente un pack mejor de jugadores, ya que la opción de Bradley Beal se quebrantó porque Bradley Beal no quería salir de Phoenix, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante cuando hablemos de Phoenix Suns. Y bueno, es un traspaso que pues doloroso, bueno, no es doloroso, pero que pierden a su estrella y reciben, bueno, pues eso, a Andrew Wiggins y a más piezas de rotación. Ahora toca hablar de los Milwaukee Bucks, que bueno, su quinteto se conforma por Damian Lillard, Gary Trent Jr., Kyle Kuzma, Giannis Antetokounmpo y Brook López, el cambio principal, Chris Middleton por Kyle Kuzma. Y es que llegó Kyle Kuzma en un traspaso con los Wizards y los Knicks. A los Knicks llegó Delon Wright, lo voy a decir, fue el tercer equipo de esos que no hacen mucha cosa, pero están ahí. Y bueno, a los Wizards llegó Chris Middleton, A.G. Johnson en la segunda ronda, y a los Bucks llegó Kyle Kuzma, Patrick Walvin Jr. y un swap de segunda ronda. Chris Middleton viene probablemente de su peor temporada desde su etapa como All-Star. Sus temporadas rookies eran peores, pero bueno. Promediando 12,6 puntos. Por la parte de Kuzma está un poco mejor, promediando 15,2 puntos y 5,8 rebotes, aunque es un jugador bastante irregular.
Decir también que los Wizards están intentando mover a Chris Middleton, se está intentando moverlo, pero se espera que esto ocurra en el verano con un sign and trade. Sobre el traspaso, yo creo que probablemente a priori parece que salen perdiendo por nombres, pero luego lo piensas y Kyle Kuzma está teniendo bastante mejor temporada y Patrick Baldwin Jr. no es un mal suplente, aunque ya no está fuera ya está fuera de equipo, ya que van traspasados a los San Antonio Spurs a cambio de nada. El otro traspaso que han hecho, lo he mencionado antes con los Clippers, pero han soltado a Marjon Beauchamp, que es un alero a la pivot, que puede llegar, que no tenía muchos minutos. Ahí reciben a Kevin Porter Jr., que es un base escolta, que tampoco parece que va a tener muchos minutos. El siguiente equipo será breve. El quinteto es Mike Conley, Dante DiVincenzo, Anthony Edwards, Julius Randle y Rudy Gobert. Ya por esto podrás adivinar qué equipo es. Son los Minnesota Timberwolves, que no han hecho ningún traspaso ni ningún fichaje en esas últimas semanas. El siguiente equipo son los New Orleans Pelicans, que bueno, el quinteto se compone de CJ McCollum, Trey Murphy III, Bruce Brown, Zion Williamson y Yves Missy. Está Trey Murphy III porque está DeJounte Murray lesionado del tendón de Aquiles. Y bueno, ha hecho 2 traspasos. El primero y más importante es... el primero es que a Thunder ha llegado, a los Oklahoma City Thunder ha llegado Daniel Tice y una segunda ronda. Y a los Pelicans ya te puedes imaginar que ha llegado absolutamente nada. El siguiente traspaso es muy importante, ya que, bueno, a los Pelicans ha llegado Bruce Brown, Kelly Olynyk, una primera ronda y una segunda ronda. Y bueno, a los Toronto Raptors, al equipo canadiense, ha llegado Brandon Ingram, que era probablemente la segunda espada de este equipo. Y ahora están en un proceso de reconstrucción, como ya estaban antes, pero ahora con más piezas, bueno, pues un poco más jóvenes y que pueden son de rotación y pueden llegar a soltarse en el mercado como piezas de traspaso interesantes. El siguiente equipo son los New York Knicks, que, bueno, seré breve, ya que el único traspaso que han hecho ha sido con los Milwaukee Bucks, en el que ha llegado Delon Wright, que es un base escolta, y se deshacen de Jericho Sims, que es a la pivot, un interior, que no, son dos jugadores que no cuentan con muchos minutos y ahora están en busca de jugar más. El siguiente equipo son los Oklahoma City Thunder, que están empatados con los Cavaliers a los equipos con más victorias y mejor récord de la temporada, en el que el quinteto es Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz, Jalen Williams, Chet Holmgren y Isaiah Hartenstein. Han hecho un traspaso que es con los Pelicans, que en el que llega Daniel Theis y una segunda ronda, y a los Pelicans no llega absolutamente nada. Aunque hay que decir que la mejor noticia para estos Oklahoma City Thunder es que Chet Holmgren ya está de vuelta. No sé si ha debutado o si debutará en los próximos días, pero ya lo tienen de vuelta para poder jugar con normalidad tras su lesión. Aunque hay que decir que, bueno, tendrá que adaptarse otra vez a la rutina. Y bueno, habrá que ver cómo les va de aquí a final de temporada, que es una gran noticia que pueda volver Chet Holmgren. El siguiente equipo no ha hecho ningún movimiento. El quinteto es el mismo. Es el de los Orlando Magic con Jalen Sachs, Kente Buscado del Pop, Franz Wagner, Paolo Banchero y Wendell Carter Jr. El siguiente equipo son los Philadelphia 76ers, que estos sí que se han movido bastante más. En su quinteto se queda con Tyrese Maxey, Kelly Oubre, Paul George, Gershon Yabusel y Joel Embiid. Como traspaso han hecho 3 y han hecho un fichaje. El primero es el fichaje que es de Chuma Okeke con un contrato de 10 días. Y bueno, los 3 traspasos, el primero es con Pistons, KJ Martin y 2 segundas rondas ha llegado al equipo de Detroit. Y a Filadelfia no ha llegado nada. El siguiente traspaso es con los Dallas Mavericks, en el que sueltan a Caleb Martin una segunda ronda, que era su ala pivot titular, más una segunda ronda, y reciben a Quentin Grimes y una segunda ronda. Un perfil de jugador, un escolta, alero, base, un exterior, que bueno, puede anotar bastante. Y el tercer traspaso es con los Wizards, en el que Jared Butler ha recibido y 4 segundas rondas han llegado a 76ers a cambio de Reggie Jackson y una primera ronda. Me parece que salen perdiendo porque a mí le daría más valor a una primera ronda que a 4 segundas. Y Jared Butler me parece peor jugador que Reggie Jackson. De estos traspasos, tanto Quentin Grimes como Jared Butler son jugadores que acaban contrato esta temporada y por lo tanto tendrán que renovarlos. El siguiente equipo es para mí el mayor perdedor de este mercado de traspasos, que son los Phoenix Suns. En su quinteto se quedan Tyus Jones, Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant y Nick Richards. Así a priori el quinteto tú lo ves y dices, tampoco ha cambiado mucho, solo han cambiado a Nick Richards por Jusuf Nurkic, que puede llegar a tener hasta un impacto positivo.
Hay que decir que han hecho un traspaso en el que a Phoenix ha llegado, a Hornets llegó Jusuf Nurkic en la primera ronda y a Hornets llegó Cody Martin, Vasilije Micic y un pick de segunda ronda. Y bueno, aquí es cuando todo fue desastroso, pues tuvieron que traspasar primero a Nurkic porque no había una buena relación entre él y la directiva, entre él y los entrenadores de los Suns, y pues lo soltaron junto a la primera ronda en un traspaso que salen perdiendo totalmente. Sí, también hay que decir que los Suns consiguieron bastantes acuerdos para traspasar a Bradley Beal, pero él no quería salir y al tener una cláusula de antitraspaso, él tenía la última palabra del traspaso y si había un acuerdo de Bradley Beal llegaba a X equipo por X jugador, si Bradley Beal no quiere, ese traspaso no se hace. Si Bradley Beal sí quiere, ese traspaso sí se hace y eso es todo por la cláusula antitraspaso que tiene. Que bueno, además de que los rumores de Kevin Durant siguieron y estuvo a punto de salir y los han recibido ofertas tanto de Golden State Warriors, Dallas Mavericks y Minnesota Timberwolves, aunque ninguna les convenció suficientemente. Y el mayor problema es que tras este mercado de traspasos, el vestuario está roto, ya que bueno, pues querían mejorar el equipo, o sea, porque no podías echarle en culpa a los directivos de que no mejoran el equipo porque ellos buscaban traspasos para mejorar el equipo en los que está involucrado Bradley Beal, pero él no quería y al final él evitaba la progresión del equipo. Y si además Jusuf Nurkic no tenía una buena relación con la directiva y quería salir y tenían que moverlo, pues peor todavía. El siguiente equipo son los Portland Trail Blazers, que no hicieron traspasos y su quinteto se queda como el mismo de principio de temporada con Anthony Simons, Scoot Henderson, Shadon Sharp, Jeremy Grant y DeAndre Ayton. El siguiente equipo del que hay que hablar son los Sacramento Kings, unos que sí que han hecho un mercado más intensito. Que ha llegado el quinteto es Malik Monk, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Keegan Murray y Domantas Sabonis. La sorpresa está Zach LaVine y no está de Aaron Fox. Ese traspaso fue uno en el que a los Kings llegaron Zach LaVine, y Sissoko, 3 primeras rondas y 3 segundas rondas. Muchos picks del draft, hay que decir, son 6 ya de una. A los Bulls llegó Zach Collins, Trey Jones, Kevin Huerter y su propio pick de 2025. Y a los Spurs llegó De'Aaron Fox y Jordan McLaughlin. Se deshicieron de jugadores importantes, principalmente de Aaron Fox, además de Kevin Huerter y algún pick, pero no reciben buenos jugadores. Bueno, aparte de Zach LaVine, reciben activos valiosos del draft, que son 3 primeras rondas y 3 segundas rondas, y a un joven Sissoko que no ha tenido muchas oportunidades en los San Antonio Spurs. Además de esto, hicieron 2 traspasos más, uno con los Wizards, en el que llegó Sissoko, en el que Sissoko y 2 segundas rondas llegaron a los Wizards a cambio de Jonas Valanciunas, que era un jugador que estaba en el interés de toda la NBA, y pues acabó yendo a los Kings a cambio de pues poca cosa, y será el pivot suplente de Domantas Sabonis, o puede que incluso le llegue a quitar la titularidad a Keegan Murray o a DeMar DeRozan o a alguno de estos. El último traspaso que han hecho ellos han sido uno con los Wizards, en el que Marcus Smart Wizards y Grizzlies, en el que a los Kings ha llegado Jake LaRavia, a los Wizards ha llegado Marcus Smart, Colby Jones, Alex Len y una primera ronda, y a los Grizzlies Joy Davis, Marvin Bagley tercero y 2 picks de segunda ronda. El siguiente equipo del que hay que hablar son los San Antonio Spurs, otro de los ganadores de este mercado de traspasos, en el que a los San Antonio Spurs el quinteto se les queda con Chris Paul, De'Aaron Fox, Devin Vassell, Harrison Barnes y Victor Wembanyama. Han juntado a un jugador impresionante como es Victor Wembanyama con un talento espectacular como es el de De'Aaron Fox. El traspaso de que consiguieron esto fue uno con los con los Bulls y los Spurs, y los Kings y Bulls, en el que se hicieron con De'Aaron Fox y Jordan McLaughlin, un buen base suplente. Y a los Kings llegó Zach LaVine, Sissoko, 3 primeras rondas y 3 segundas rondas. Y a los Bulls, Zach Collins, Trey Jones, Kevin Huerter y su propio pick 2025, un traspaso del que acabo de hablar con los Kings. Pero hay que hablar de la perspectiva de los Spurs y que, bueno, pues, entre comillas, se podría decir que De'Aaron Fox les salió barato porque realmente la estrella que llegaba a cambio a los Kings llegaba por parte de los Bulls. Estos han tenido que soltar de Trey Jones, Zach Collins y Sissoko y picks, que son jugadores no tan importantes en la rotación. Además, no han tenido que soltar a ninguna de sus estrellas jóvenes como son Stephon Castle, Jeremy Sohan o Devin Vassell. También hicieron un traspaso más con los Bucks, en el que no tuvieron que dar nada a cambio de Patrick Baldwin, que venía del traspaso de los Wizards con los Bucks de Middleton, y bueno, uno de los ganadores principales de este mercado de traspasos.
El siguiente equipo es el equipo de Canadá, la franquicia que ganó el anillo en 2019, son los Toronto Raptors, en el que se les queda un quinteto de Emmanuel Quickley, RJ Barrett, Brandon Ingram, Scottie Barnes y Jakob Poeltl, un quinteto con el que pueden empezar a pelear por el play-in, que no están por ahí en la pelea, pero parecía que se iban a bajar del carro, pero con ese equipo pueden dar ilusiones a los aficionados canadienses y no canadienses de los Toronto Raptors, y bueno, podrían llegar a estar ahí en la pelea. A los Toronto Raptors ha llegado James Wiseman en un traspaso con los Pacers en el que no han tenido que dar nada a cambio. Otro traspaso secundario que han hecho es con los Miami Heat, en el que han tenido que dar a Davion Mitchell a cambio de PJ Tucker y un pick de segunda ronda. Y por último, el traspaso más importante, el que han llegado Brandon Ingram a los Raptors, y a los Pelicans ha llegado Bruce Brown, Kelly Olynyk y un pick de primera ronda y uno de segunda ronda. Hay que decir que también les podíamos decir que ha salido, entre comillas, barato Brandon Ingram, solo han tenido que soltar a Bruce Brown y a Kelly Olynyk, que eran dos jugadores de rotación, más un pick más picks, pero llega un jugador que va a ser importante desde ya en la franquicia canadiense. Y para mí son otros de los ganadores de este mercado. Por último, pero ya de los últimos, hay que hablar de los Utah Jazz, que es un quinteto, no cambia. Tienen el quinteto de Keyonte George, Colin Sexton, Lauri Markkanen, John Collins y Walker Kessler. Aunque hay que decir que han hecho 4 traspasos más secundarios. El primero es con los Clippers, en el que Patty Mills y Drew Bemekans han llegado a Los Ángeles. Y a Jazz ha llegado Mo Bamba y PJ Tucker y una segunda ronda. De ese traspaso, PJ Tucker ya no está en el equipo, ya lo han traspasado y Mo Bamba lo han cortado. El traspaso de PJ Tucker, pues, fue con los Miami Heat, Detroit Pistons, en el que Dennis Schroeder llegó a los Utah Jazz, Lindy Waters segundo y Josh Richardson llegaron a los Pistons y PJ Tucker llegó a Miami Heat. En el traspaso el último traspaso en el que se deshicieron de Dennis Schroeder, llegó Josh Richardson, KJ Martin y un pick de segunda ronda procedentes de los Pistons. Estos son los traspasos que han hecho ellos, además de, el último que fue un traspaso una bomba, pero que no tiene nada que ver con los Utah Jazz, pero están por ahí. O sea, tienen que ver porque son parte del traspaso, pero que no son nada importante, entre comillas. Fue el traspaso de Luka Doncic y Davis, Max Christie y una primera ronda de 2029 llegaron a los Mavericks, Doncic, Maxi Kleber y Markieff Morris llegaron a los Lakers. Y ahora la parte importante que nos interesa ahora con hablando de Utah Jazz, es que Utah Jazz llegó Jalen Hood-Schifino y 2 segundas rondas. Un base joven y talentoso para la rotación de los Utah Jazz, que acompañará a Collier y a Keyonte George en la rotación de bases, escoltas, y además de 2 segundas rondas que pueden llegar a tener bastante importancia en el equipo. Ya el último equipo del que tenemos que hablar son los Washington Wizards, un equipo que ha hecho un par de traspasos y se queda con un quinteto de Jordan Poole, Marcus Smart, Chris Middleton, Bilal Coulibaly y Alex Sarr. Se quedan sin su pivot, pero hay que hablar de más traspasos. El principal, es el de Middleton y Kuzma. A los Bucks llegó Kyle Kuzma, Patrick Walvin Jr. y un swap de segunda ronda. A Wizards, Chris Middleton, A.J. Johnson y una segunda ronda, y a Knicks Delon Wright. Podrían decir que han acabado perdiendo este traspaso, ya que Chris Middleton viene en una de sus peores temporadas, aunque hay que decir que los Wizards le intentaron mover antes del cierre de mercado, pero no consiguieron, aunque aún así se espera que esto ocurra en verano, casi seguro, vía sign and trade. Es agente libre el año que viene, acaba contrato, pues lo fichaban y lo traspasan. Ha hecho 3 cambios más. Uno de los principales es que Jonas Valanciunas ha llegado a los Kings a cambio de 2 segundas rondas, cambio de prácticamente nada. Han hecho otro con los 76ers, en el que Ray Jackson y una primera ronda han llegado a Washington, y Jared Butler y 4 segundas rondas han llegado a los 76ers. Han soltado 4 segundas rondas por una primera ronda y han soltado a Jared Butler por Ray Jackson. Y el último, han recibido a Marcus Smart, Colby Jones, Alex Len y una primera ronda a cambio de Jake en un traspaso con los Kings, que ha llegado Jake LaRavia, y los Grizzlies, que ha llegado Johnny Davis, Marvin Bagley, 2 segundas rondas. Se hacen con Marcus Smart, que puede tener un rol muy importante de aquí a final de temporada, aunque no creo que se vayan a pelear igualmente por clasificar a play-in, aunque podrían estar ahí en la pelea. Yo creo que van a estar en la pelea por pelear. Además, se van a quedar 2 partidos de los que acaban estando fuera. Pero no van a pelear por estar en play, en mi opinión, aunque podrían remontar un poco la temporada. Y esto es la primera parte y la parte más larga del episodio, y lo has podido ver, aunque es un episodio bastante largo hasta ahora, y hay que hablar, esto va a ser más breve, de los participantes del concurso de triples habilidades y mates del All-Star. Recordad los mates, que ya lo hemos hablado, ya se sabe,
es el de son Mac McClung, Andre Jackson Jr., Matas Butheis y Stephon Castle. Luego el de los triples han salido hoy, son Jalen Brunson de los New York Knicks, Kate Cunningham de los Detroit Pistons, Darius Garland de los Cleveland Cavaliers, Tyler Herro de los Miami Heat, Tyler Herro de los Miami Heat, Buddy Hield de los Golden State Warriors, Cameron Johnson de los Nets, Damian Lillard de los Bucks y Norman Powell de los Clippers. El concurso de habilidades hay 4 equipos. El primero es el de los Cavs con Donovan Mitchell y Evan Mobley. Rookies, el segundo es el de Rookies, Alex Arias y Sacher. Tercero Spurs, Chris Paul y Wembanyama. Y Warriors, cuarto Draymond Green y Moses Moody. Mis favoritos para mí son Stephon Castle del concurso de mates. Lo más probable es que lo gane Mac McClung, pero para mí lo va a ganar Stephon Castle. Los triples creo que lo va a ganar por tercera vez en su carrera Damian Lillard, aunque no me sorprendería que lo pudiera llegar a ganar Buddy Hield, que esta temporada está metiendo muchos. Y concurso de habilidades, aquí ya no se sabe ni cómo va a ser el formato, así que es una moneda al aire, no se puede decir nada, no se puede predecir nada como puede pasar en los triples o en los mates, pero yo creo que lo van a ganar Donovan Mitchell y Evan Mobley. Por último, hay que hablar del All-Star, también de los equipos tras el draft que hicieron. El primer equipo son Tim Shaq, Tim Kenny y Tim Chuck de Barkley. El equipo de Shaquille O'Neal está compuesto por LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis, Jason Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden y Jaylen Brown. El equipo de Kenny Smith está compuesto por Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Kate Cunningham y Tyler Herro. Y el tercer equipo, el equipo de Charles Barkley, está compuesto por Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl Anthony Towns y Donovan Mitchell. Tras esto, se dice que realmente es equipo de leyendas de la NBA, jóvenes estrellas de la NBA y jugadores no americanos de la NBA, aunque hay que decir que en el equipo de Charles Barkley está Donovan Mitchell, que sí que es americano, y se dice que puede llegar a haber estado amañado el sorteo. Y bueno, para mí el favorito es el equipo de Shaquille O'Neal, el peor equipo es el de Kenny Smith, pero yo creo que va a ganar el equipo de Charles Barkley con jugadores que quieren ganarlo, jugadores que van a ir a por todo, como son Alperen Sengun o Victor Wembanyama. Y con esto por fin acabo el episodio de hoy, un episodio bastante más largo que de normalmente. Y bueno, os doy las gracias a todos los que habéis escuchado hasta el final, que es bastante largo. Y nos vemos, la semana que viene hay que decir que no hablaré del All-Star porque realmente solo habrán ocurrido los concursos para cuando yo grabe el episodio, así que será de un tema completamente distinto. Probablemente vosotros en vuestras casas ya sepáis los resultados y todo, pero de eso ya lo hablaremos la semana siguiente. Y la semana que viene habrá otro tema, no hablaremos de All-Star. Y bueno, con esto os despido y nos vemos la semana que viene, nos vemos en la próxima. Adiós.